Me dejaron solo cada fin de semana desde los 12, hasta que la vecina que me miraba desde su ventana decidió salvarme. Tenía 12 años cuando empecé a darme cuenta de que algo en mi casa no era normal. No fue por un golpe, ni un grito, ni una escena dramática. Fue por el silencio. Ese silencio extraño que se instala cuando estás solo durante demasiado tiempo y sabes que nadie va a tocar la puerta. Mis padres, Ramiro y Claudia, empezaron a irse los fines de semana. Decían que eran retiros de pareja. Me dejaban 40,000 pesos sobre la encimera, comida lista en la nevera, y siempre el mismo discurso: no abras la puerta, no digas que estamos fuera, y no causes problemas. La primera vez me sentí poderoso. Tenía la televisión para mí solo, pizza para el desayuno, videojuegos toda la noche. No había nadie diciéndome cuándo dormir ni qué hacer. Era como ser adulto, o eso creía. Pero para el tercer o cuarto fin de semana, empecé a notar cosas que antes no veía. Los vecinos, los Johnson, solían quedarse mirando desde la ventana cuando mis padres subían las maletas al carro. La señora Elvira, nuestra vecina de al lado, pasaba con galletas de más o preguntaba si necesitaba ayuda con las tareas, como si quisiera comprobar que todo estuviera en orden. Fue en el cuarto fin de semana que algo cambió para siempre. Cayó una tormenta eléctrica intensa el viernes por la noche. Se fue la luz. Me quedé en casa, completamente a oscuras. Tenía una linterna pequeña, pero la batería murió antes de la medianoche. Y yo, aunque trataba de actuar como si todo estuviera bien, estaba aterrado. No me atrevía a salir, ni a llamar a nadie. La señora Elvira debió haber visto la linterna desde su ventana. Golpeó la puerta y, cuando abrí un poco para mirar, me preguntó con voz suave: ¿Dónde están tus padres, cariño? Mentí. Le dije que habían salido a hacer unas compras. Lo dije casi en automático, como si lo hubiera ensayado. Ella me miró fijo, como si pudiera ver a través de mí, pero no insistió. Solo dijo: la tormenta está fea y la electricidad no va a volver pronto. ¿Por qué no vienes a casa? Puedes quedarte hasta que todo pase. No supe qué decir. Asentí. Crucé al otro lado como quien cruza a otro mundo. Su casa olía a pan recién hecho y tenía luz de velas por todas partes. Jugamos juegos de mesa, ayudé a preparar la cena, vimos películas juntos con su hija Mariana y su hijo Nicolás. Todo se sentía normal. Cálido. El domingo por la tarde, regresé a mi casa antes de que mis padres volvieran. Apreté los dientes mientras esperaba en la oscuridad, como si todo ese fin de semana no hubiera pasado, como si no me hubiera dado cuenta de lo que realmente faltaba en mi vida. Después de eso, los fines de semana con la familia de Elvira se volvieron habituales. Ella me enviaba mensajes los viernes por la tarde, cosas como: la electricidad se ve inestable esta noche. Era una excusa. Ambos sabíamos que todo estaba bien, pero también sabíamos que yo necesitaba un lugar mejor para pasar esos días. Entonces, un viernes cualquiera, mis padres no se fueron. Mi papá estaba enfermo, dijeron. El retiro se canceló. No podía evitar sentirme decepcionado. Eso debió ser la primera pista. En lugar de sentir alivio por no quedarme solo, me invadió un vacío. Me costaba incluso disimularlo. Esa noche, la señora Elvira volvió a mandar mensaje. ¿Todo bien? ¿Cómo va la electricidad esta noche? Le respondí: mis papás están en casa. Tardó en contestar, pero lo hizo con algo que me caló profundo. Qué bueno. Me preocupaba que pasaras otro fin de semana solo. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Esa misma noche, tocaron a la puerta. Golpes firmes, insistentes. Mis padres estaban en la sala, hablando entre murmullos sobre algo del trabajo de mi padre, como de costumbre. Se callaron. Mi mamá miró a mi papá y él se levantó, refunfuñando, para abrir. Me acerqué con sigilo por el pasillo. Apenas se abrió la puerta, reconocí la voz de Elvira. Buenas noches, Ramiro, Claudia. Disculpen que venga así, pero necesitamos hablar. No venía sola. A su lado, un hombre alto, con expresión seria y un chaleco que decía Servicios de Protección Infantil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Ocurre alguna emergencia en el vecindario?, preguntó mi padre, cambiando su tono de inmediato. En realidad, se trata de su hijo, dijo el trabajador social, mirándome directo mientras me asomaba por detrás de la pared. Mi madre dio un paso adelante, molesta. Esto debe ser un error. Somos padres responsables. Lucas está siempre seguro. El hombre se mantuvo firme. Recibimos reportes de negligencia. Nos informaron que el menor ha sido dejado solo en casa durante días, incluso en medio de tormentas y apagones. Elvira asintió en silencio, sin apartar la vista de mis padres.
No podía seguir callada. Se quedaba aquí, solo, asustado. Ustedes fingían que eso era normal, dijo con voz serena. Mi padre se alteró. Vamos a retiros matrimoniales. Dejamos comida, dinero. Tiene 12 años, no es un bebé. Dejar a un menor solo durante días es ilegal, respondió el trabajador social, sacando una carpeta. El caso ya está abierto. Por ahora, solo estamos notificando, pero dependiendo de lo que se descubra, puede haber consecuencias legales. Queremos hablar con el niño, añadió. Mi madre intentó impedirlo. Ya está dormido. Es tarde. No van a molestarlo por un malentendido. El hombre la ignoró. Se dirigió hacia mí. Lucas, ¿puedes venir un momento? Sentí las piernas flaquear. Quería correr, esconderme bajo las cobijas. Pero caminé, paso a paso, hasta la puerta. Elvira me miró con ternura y susurró. Todo va a estar bien. El trabajador social se agachó a mi altura. ¿Puedes decirme si tus padres han estado en casa los últimos fines de semana? Miré a mis padres. Sus ojos suplicantes me decían lo que querían que respondiera. Pero luego vi a Elvira, tan firme, tan segura. Respiré hondo. No. Me dejaban solo. Se iban el viernes y volvían el domingo por la noche. Estás exagerando, resopló mi madre. Siempre regresábamos temprano. ¿Y te dejaban sin cuidado adulto? Sí, dije bajito. Solo yo y la tele. A veces se iba la luz. Me daba miedo, pero la señora Elvira me ayudaba. Lo que siguió pasó rápido. Me pidió hablar en privado, lejos de mis padres. Hicimos una entrevista ahí mismo, en la puerta. Preguntas, fechas, detalles. Me dio una tarjeta. Si esto vuelve a pasar, llámame. No es tu culpa. Cuando cerraron la puerta tras su salida, el ambiente cambió. Mi madre estalló. ¿Les contaste todo? ¿Quieres destruirnos? ¿Quieres que venga la policía? ¿Eso quieres? Mi padre no dijo nada. Estaba inmóvil, pálido, como si no entendiera en qué momento se les había ido todo de las manos. Fue esa noche que lo entendí, tenían miedo. No de mí, sino de que alguien, por fin, les estuviera prestando atención. A la mañana siguiente, Claudia, mi madre, fue a tocar la puerta de la señora Elvira. No llevaba una disculpa entre manos, sino una amenaza. Has cruzado la línea, le dijo en cuanto abrió. Esto es calumnia. Difamación. Si me quitan a mi hijo, lo vas a pagar. Doña Elvira no parpadeó. No te tengo miedo, Claudia. Y si es necesario, volveré a reportar. Lucas merece más que padres ausentes. Le cerró la puerta sin levantar la voz. Yo lo vi todo desde la ventana de mi cuarto. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, pero no era tristeza, era otra cosa, alivio. Por primera vez, no me sentía tan solo. El lunes, al volver de clases, noté un auto negro estacionado frente a la casa. No era ningún vecino. Un hombre de lentes oscuros estaba dentro, sin moverse, mirando fijamente hacia nuestra casa. Lo vi durante 3 tardes seguidas. Se iba apenas yo entraba. Era extraño, pero no me asustaba. Al contrario. Me daba cierta seguridad. Alguien estaba observando. Alguien que no era mi madre o mi padre. Dentro de casa, el ambiente era otro. Mis padres ya no caminaban con la frente en alto, como solían hacer. Se movían en silencio, tensos. Como si un paso más fuerte pudiera romper el frágil disfraz de familia que aún intentaban sostener. Ramiro, mi padre, dejó de ir a trabajar unos días. Se pasaba hablando por teléfono, bajito, encerrado en su despacho. Mi madre se volvió todavía más amarga. Me culpaba de todo, aunque no lo dijera con esas palabras. Algunos niños no saben agradecer la libertad que tienen, comentó una vez mientras ponía los platos sobre la mesa con brusquedad. Ahora vamos a ser tratados como delincuentes porque cierto niño se creyó víctima. Pero yo no era tonto. La vi llorar en el baño más de una vez. Vi el miedo en sus ojos, disfrazado de rabia. Sabían que esto ya no era un juego. Intentaron limpiar su imagen. Empezaron a preparar cenas elaboradas, mantenían la puerta abierta para que los vecinos vieran que la casa estaba bien. Dejaron frutas a la vista, flores en la mesa, incluso me compraron un par de libros nuevos. Pero era tarde. Nadie les creía. En la escuela, la historia ya se había regado. Uno de los hijos de los Johnson lo contó en voz alta en clase. Ese es el niño del número 18. Lo abandonan cada fin de semana. Algunos se rieron.
Otros se sintieron incómodos. Me empezaron a llamar el huérfano del barrio. El director me llamó a su oficina. Preguntó si necesitaba ayuda, si quería que alguien de la escuela se involucrara. Le dije que no. Que solo quería estudiar tranquilo. El viernes, mis padres anunciaron otro viaje. No intentaron ocultarlo. No me invitaron, ni mencionaron mentiras piadosas. Sabían que estaban siendo observados. Cuando se fueron, vi un patrullero pasar lentamente por la calle. Por primera vez, cerré la puerta con llave y sentí que esa casa, al menos por el fin de semana, me pertenecía. Tocaron a la puerta de enfrente y Elvira me recibió con un abrazo. Te estaba esperando, dijo sonriendo. Hoy hay lasaña. Su casa era pequeña, pero llena de vida. Fotos de familia, el aroma de comida casera, la televisión con volumen justo, gente riendo, hablando, cuidándose. Nicolás me ayudó con la tarea. Mariana me enseñó a jugar ajedrez. El sábado desayunamos todos juntos. Pan con mantequilla, café para los grandes, leche con chocolate para mí. Todo tan simple, pero tan importante. El domingo a las 7 de la noche, mis padres regresaron. No estaban solos. Una mujer los esperaba en la acera, Paula Méndez, trabajadora social. Tenía una carpeta bajo el brazo y una expresión tranquila pero firme. Entraron a la casa juntos. Hablaron durante casi una hora. Preguntas, notas, observaciones. Mis padres intentaron fingir calma, pero ya no podían ocultar la incomodidad. Cuando se fueron, mi madre estalló. Arrojó un vaso contra la pared y me gritó como si hubiera traicionado a la familia entera. Y eres un desagradecido. ¿Qué querías? Que canceláramos nuestra vida porque a ti te da miedo la oscuridad. Necesitábamos salvar nuestro matrimonio. Y entonces lo entendí. Nada de lo que hacían tenía que ver conmigo. No era protección. No era cuidado. Era comodidad. Era deshacerse de mí para poder vivir sin cargas. Esa semana la tensión escaló. Mi madre comenzó a dejar notas anónimas en la casa de Elvira. Cartas sin firmar, escritas a mano, con frases como es peligroso meterse en lo que no te importa o los vecinos deberían cuidar su propia casa antes de criticar. Pero nadie era estúpido. Todos sabían quién las mandaba. El jueves, cuando regresé de clases, vi una pancarta colgando del porche de los Johnson. Decía, los niños merecen padres presentes. Protejan a sus hijos. Me quedé inmóvil mirándola. Sentí un calor extraño en el pecho. Ya no era solo la señora Elvira. Tenía aliados. Mis padres, en cambio, enloquecieron. Esto es una persecución, decía mi madre. Nos quieren destruir por envidia. El viernes siguiente, Paula regresó. Me senté en la sala mientras ella hablaba con mis padres. La decisión ya estaba tomada. Servicios de Protección Infantil había determinado una medida cautelar, no podían dejarme solo. Si salían, debían llevarme con ellos o designar legalmente a alguien que me cuidara. No más excusas. No más abandonos. Claudia casi se desmaya. Esto es un circo. Una locura. Este niño va a arruinar nuestras vidas. Ustedes lo arruinaron solos, fue todo lo que pude decir. Y ahí ocurrió. Lo impensable. Me abofeteó. Frente a la trabajadora social. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficientemente claro. Paula lo vio todo. No dijo una palabra. Solo tomó nota. Y en ese momento, supe que el silencio se había roto. Que ya no iban a poder esconderse detrás de sus sonrisas, sus mentiras o sus platos de fruta para los vecinos. La verdad los estaba alcanzando. Después de la bofetada, todo avanzó como en cámara rápida. El informe fue actualizado y reforzado. Ya no era solo negligencia, ahora también había violencia emocional. La custodia compartida quedó en revisión inmediata. Se iniciaron visitas supervisadas, evaluaciones psicológicas, entrevistas nuevas, más seguimiento escolar. Y mis padres lo sabían. Ya no podían seguir fingiendo. El vecindario entero había dejado de creerles. Esa casa, que antes parecía un refugio para su fachada perfecta, se había convertido en una prisión para ellos. Caminaban por los pasillos como fantasmas. Murmuraban detrás de puertas cerradas. La paranoia se instaló. Doña Elvira, sin embargo, se mantuvo serena. Me hablaba con firmeza pero dulzura. Me protegía sin sobreprotegerme. Empezó a acompañarme en todo momento, incluso más de lo necesario, como si supiera que algo peor estaba por venir. Y no se equivocaba. Una tarde, mientras hacíamos tarea juntos en la mesa de la cocina, se sentó frente a mí y me habló en serio.
Lucas, has sido muy fuerte todo este tiempo. Y te admiro por eso. Pero hay algo que tengo que enseñarte. Sacó una pequeña tarjeta laminada y la puso en mi mano. Este es el número directo de servicios de protección infantil. Si alguna vez estás solo, si algo te da miedo, si hacen algo que te lastime, llamas. Solo di tu nombre y el número de tu caso. No importa la hora. ¿Entendido? Asentí, sintiendo la tarjeta como un escudo. Ella me puso la mano en el hombro, con esa calidez suya que hacía que todo, por un momento, se sintiera seguro. Y no tardó en llegar la prueba. Después de que se impuso la medida cautelar, mis padres no podían dejarme solo. Pero en lugar de obedecerla, cambiaron de táctica. Comenzaron a encerrarme. Primero, con excusas. Que iban al mercado, que volvían en una hora. Cerraban todas las puertas desde afuera. Me dejaban sin llaves. Yo no decía nada. No quería causar más problemas. Después, empezaron a esconder el celular. Me lo quitaban para que no estuviera distraído. Una tarde, recibí un mensaje de Elvira. Solo preguntaba si todo estaba bien. Lo leyeron. Me lo arrebataron de las manos. Mi madre me miró con esa frialdad suya que no gritaba, pero dolía más. Nos estás haciendo parecer monstruos. Vas a aprender a obedecer. Ese viernes, se fueron al atardecer. Me dejaron encerrado, otra vez. Esta vez sin teléfono. Sin televisión. Sin comida caliente. El sol se iba colando entre las rendijas, pero adentro, todo era sombra. Me senté en el piso de mi cuarto. El silencio no era nuevo, pero esa vez dolía diferente. No era soledad, era ser descartado. Abrí mi mochila y saqué la tarjeta. Temblando, marqué el número. Servicios de Protección Infantil. Buenas tardes. Soy Lucas, del caso 2073. Mis padres me dejaron encerrado. Estoy solo. No puedo salir. El silencio al otro lado duró apenas un segundo, pero lo sentí eterno. Lucas, ¿estás seguro? ¿Estás herido? No, solo estoy encerrado. Está bien, vamos para allá. Quédate donde estás. Te vamos a sacar. Colgué. Me quedé mirando la puerta como si fuera a explotar en cualquier momento. 20 minutos después, vi luces rojas reflejadas en las paredes. 2 autos. Uno de servicios de protección. Otro de la policía. Vi a la trabajadora social bajar con su carpeta en la mano. Su cara era de acero. Los vecinos salieron. Todos vieron. Derribaron la puerta. Yo seguía sentado en el suelo. Paula corrió hacia mí. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Negué con la cabeza. Fuiste muy valiente, Lucas. Me pidieron que agarrara una camisa. Me acompañaron a casa de Elvira. Esperé ahí, con la vista clavada en la ventana. Y los vi. Mis padres llegaron corriendo. Los dos. Despeinados, pálidos. 2 policías los interceptaron de inmediato. Mi madre intentó justificarse. Era por su seguridad, él tiende a salir sin avisar. Pero ya nadie escuchaba. Nadie les creía. Esa misma noche, el juez de guardia suspendió temporalmente su custodia. Paula me explicó con cuidado, con palabras sencillas, que ahora quedaba bajo tutela provisional. Lo único que entendí fue esto: no tenía que volver a esa casa. Doña Elvira me abrazó al recibirme. No dijo nada. Solo me estrechó con fuerza y susurró: nunca más vas a dormir solo con miedo. Nos sentamos en el sofá. Nicolás me trajo una manta, Mariana chocolate caliente. Lloré sin que me vieran. No de tristeza, sino de alivio. Mis padres habían perdido la custodia. Y por primera vez, todo aquello que me había roto, se empezaba a transformar en algo nuevo. Los días siguientes fueron como caminar entre sueños. No esos sueños bonitos, de colores brillantes y música suave, sino los confusos, los que mezclan miedo y esperanza, como si el cuerpo aún no entendiera del todo que está a salvo. Me quedé en casa de doña Elvira por decisión de emergencia, bajo supervisión del juzgado. Cada mañana me despertaba con olor a café y pan tostado. El sonido de la tetera, la radio encendida con música suave, y la certeza de que, al bajar las escaleras, alguien iba a preguntarme cómo dormí. Era un ritmo nuevo, más lento, más cálido. Lavábamos los platos juntos después de cada comida, escuchábamos música vieja en un tocadiscos que a veces saltaba, y las noches eran tranquilas. Poco a poco, dejé de dormir con sobresaltos. Empecé a comer mejor. Volví a reír.
Una tarde, Elvira llegó con una expresión que no le había visto antes. ¿Traía algo en el rostro? ¿Nervios? ¿Decisión? Me llamó para sentarme con ella en la sala. Lucas, hablé con la trabajadora social. Y he decidido solicitar tu tutela legal. Me quedé congelado. No lo vi venir. Ella me tomó la mano, firme. Sé que no soy tu madre, y no pretendo reemplazar a nadie. Pero también sé que nadie debería crecer con tanto abandono. Si me dejas, quiero ser quien te acompañe. No pude responder. Solo me lancé a sus brazos. No lloré, me deshice. Como si años de silencios, de oscuridad, de puertas cerradas, salieran todos juntos en un solo abrazo. Ese fue el momento exacto en que entendí que era el amor. El proceso fue rápido. Mis padres ni siquiera se presentaron a la audiencia principal. El juez repasó los informes, las denuncias, las fotos, los registros de llamadas. No hubo defensa. No hubo apelación. La custodia definitiva me fue otorgada a Elvira. Poco después, solicitó una orden de protección. Porque, aunque ya no tenía ningún poder legal sobre mí, mis padres no desaparecieron de inmediato. Comenzaron a dejar notas. Cartas anónimas en su buzón, con palabras como nos robaste a nuestro hijo o él te va a odiar cuando crezca. Una tarde, mi padre se estacionó en un auto al frente de la casa. No bajó. Se quedó ahí, mirándome desde el otro lado de la ventana. La escuela llamó a la policía. Se fue antes de que llegara la patrulla. Elvira no dijo nada. Solo hizo una llamada. Esto tiene que parar, le dijo a la defensora pública. Y así consiguieron una orden judicial, mis padres no podían acercarse a menos de 500 metros de mí. El juez la firmó de inmediato, por reincidencia y hostigamiento. 2 meses después, se mudaron de ciudad. No los volví a ver. Y lo más extraño fue eso, no los extrañé. No sentí culpa. No me arrepentí. Porque, con los años, aprendí a distinguir la diferencia entre amor y obligación. Con Elvira reaprendí lo básico, que alguien te mire a los ojos y pregunte si comiste, si dormiste bien, si te duele algo. Que te esperen despierto cuando tienes pesadillas, que calienten el agua para tu ducha en las mañanas, que celebren tus notas aunque sean solo regulares. Con ella tuve mi primer pastel de cumpleaños con mi nombre escrito en glaseado. Mi primer almuerzo escolar envuelto en papel aluminio con notitas dentro. Mi primer viaje escolar sin miedo a que nadie me recogiera al volver. Ella estuvo en mi graduación de bachillerato, con una cámara vieja temblando entre sus manos y los ojos brillosos de orgullo. En el discurso de despedida, nos pidieron escribir una línea sobre la persona que más admirábamos. Escribí. Mi madre. Aunque no me trajo al mundo, me enseñó a existir en él. Hoy soy adulto. Estudio en la universidad. Tengo un rincón propio, pequeño pero mío. Pero nunca dejo de ir los domingos a almorzar con ella. Está más viejita. El cabello blanco, los pasos más lentos. Pero su mirada sigue igual. Firme. Inquebrantable. Como un ancla en medio de una tormenta. Una tarde de domingo, mientras cocinábamos carne asada, se sentó frente a mí. Tomaba té. Sus manos temblaban un poco, como siempre que estaba por decir algo difícil. Tus padres biológicos se comunicaron con la defensora pública. Dijeron que no quieren interrumpir tu vida, solo quieren verte una vez. La taza de té dejó un anillo húmedo sobre la mesa. Me quedé en silencio. Pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de pensamiento. No me gustan, agregó Elvira con suavidad. No confío en ellos. Pero nadie debería vivir sin tener la posibilidad de ver a quienes lo trajeron al mundo, aunque sea para comprobar que no han cambiado. Nunca entendí de dónde sacaba tanta grandeza. Cualquier otra persona habría dicho que no, con razón. Pero ella, solo quería que yo fuera libre. Incluso para perdonar. Acepté la visita. Fue una reunión seca. Sin abrazos, sin lágrimas, sin esas escenas de película que uno esperaría. Mi padre tenía más canas. Mi madre ya no se maquillaba. Sus rostros estaban gastados por el tiempo y la culpa. No pidieron perdón. Solo dijeron que hicieron lo mejor que pudieron y que esperaban que yo estuviera bien. Lo estoy, dije. Y no era mentira. Hablamos por 1 hora. Nada profundo. Me preguntaron qué estudiaba. Les respondí con educación. Luego se marcharon. Y cuando cerraron la puerta, supe que era la primera vez que los veía como realmente eran, personas rotas, que habían fallado, y que nunca supieron cómo sostener lo que traían entre manos. Después de aquella primera visita, vinieron algunas más. Muy espaciadas, casi formales.
nunca hablamos del pasado. Nunca se atrevieron a preguntarme si los perdonaba, y yo tampoco ofrecí respuestas que no pidieron. No construimos un vínculo, ni lo intentamos. Con el tiempo, se volvieron casi invisibles otra vez, solo que ahora, por decisión mía, y no por abandono de ellos. Un día, después de una de esas visitas, volví a casa y encontré a doña Elvira regando sus plantas en el porche. Me miró sin decir nada. Me senté a su lado en silencio, como hacíamos siempre que algo pesaba. Me preguntó: ¿valió la pena? Miré sus manos arrugadas, llenas de tierra, sosteniendo el tallo de una flor pequeña que acababa de plantar. Sí, mamá, valió la pena. Ahora sé quiénes son ellos, y también sé quién eres tú. Ella sonrió. Una sonrisa suave, serena. La clase de sonrisa que solo da quien ha luchado y ha ganado, sin necesidad de humillar a nadie. Esa noche volvimos a cenar con carne asada y arroz con coco. Nicolás ya tenía un hijo pequeño y Mariana estaba por mudarse con su pareja. La familia seguía creciendo, y yo seguía ahí. Parte de ella. Hoy, cuando me piden contar mi historia, no la suavizo. No la edulcoro. No le quito lo que fue. Hablo de mis padres biológicos como lo que fueron, adultos que fracasaron en su rol. Sin odio, pero sin romanticismo. Hablo de las noches en la oscuridad, del encierro, del miedo de ser olvidado en mi propia casa. Hablo de las galletas de Elvira, de su insistencia, de su voz suave cuando más la necesité. Hablo de esa mujer que no tenía ninguna obligación de salvarme, y lo hizo de todos modos. Elvira fue, es y será siempre mi madre. No por la sangre, sino por el alma. Porque me eligió, cuando otros me dejaron. Porque me sostuvo, cuando otros se alejaron. Y eso me salvó. El tiempo pasó como una brisa que empuja sin que te des cuenta. El niño que lloraba en el suelo con una linterna apagada fue quedando atrás. En su lugar, creció alguien más fuerte. Más tranquilo. Más firme. Alguien con raíces que no nacieron del vientre, sino del cariño diario, de la sopa caliente, del te veo después del colegio, del aquí estoy si me necesitas. Me gradué, conseguí mi primer empleo, alquilé mi primer apartamento. Pero jamás pasé un domingo sin volver a su mesa. Jamás dejé de comprarle flores en su cumpleaños. Jamás dejé de decirle mamá. Ya está grande. El pelo completamente blanco, las manos frágiles. A veces le cuesta subir las escaleras. Pero su voz sigue igual de clara, igual de fuerte. Lucas, me dijo hace poco mientras sostenía una foto mía de cuando tenía 12 años, tú no fuiste un niño roto. Fuiste un niño olvidado. Y por eso, lo único que hice fue recordarte que merecías ser visto. Y tenía razón. Hoy puedo mirar atrás sin hundirme. Puedo contar lo que viví sin que me duela respirar. Porque aprendí, con ella, que existir no es solo estar vivo. Es tener quien te mire con amor y te llame por tu nombre con orgullo. No soy una víctima. Soy un sobreviviente. Y si me tocara repetirlo todo para llegar a donde estoy ahora, lo haría. Porque en esa casa oscura, yo me estaba apagando. Pero en la de Elvira, aprendí a encenderme. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.